Hoy les traigo una historia que tocará el corazón de cualquiera. Vamos a conocer la historia de Max, un pastor alemán leal y valiente, que fue arrancado de su hogar y tuvo que pasar 90 días en una situación de angustia y soledad, lejos de quienes lo amaban. Sin embargo, a pesar de todo, Max nunca perdió la esperanza de volver a casa. Esta historia trata sobre lo lejos que puede llegar el amor de un perro por su familia, y lo increíble que puede ser su capacidad de resistencia y determinación. Así que, si te gustan este tipo de relatos y no quieres perderte las próximas historias, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Y para todos aquellos que acompañarán a Max en esta aventura llena de obstáculos, deja en los comentarios la frase, "La esperanza nunca muere", para mostrarle nuestro apoyo. Todo comenzó en una tarde tranquila, en la que Max, un pastor alemán fuerte y ágil, jugaba feliz en el jardín de su casa con su pequeña humana, Valentina. Ella era su mejor amiga, y desde el primer día que llegó a la familia, había jurado protegerla. Max y Valentina pasaban horas juntos, corriendo, jugando, y explorando cada rincón del campo que rodeaba su hogar. Cada tarde, Valentina lanzaba la pelota y Max corría con todas sus fuerzas para traerla de regreso, moviendo la cola de felicidad cada vez que lograba hacerla reír. Era un día cualquiera, soleado y agradable, y como de costumbre, Ana, la madre de Valentina, salió a arreglar el jardín delantero, mientras Valentina jugaba con Max en el patio. En ese momento, nadie podría haber imaginado que ese día iba a cambiar sus vidas para siempre. Mientras Valentina lanzaba la pelota y Max corría tras ella, un automóvil apareció lentamente por el camino. Max, siempre alerta, levantó las orejas y observó cómo el auto se detenía junto a la entrada de la casa. Desde adentro, Ana también notó la llegada de ese vehículo desconocido, y aunque sintió una leve inquietud, decidió no alarmarse. Sin embargo, Max, con su instinto protector, se quedó quieto, observando detenidamente a los dos hombres que bajaron del auto. Uno de ellos, alto y de rostro inexpresivo, se acercó despacio, extendiendo la mano como si quisiera acariciar a Max, mientras el otro se quedó de pie junto al auto. Max, aún alerta pero sin sentir peligro inmediato, dio un paso hacia ellos, olfateando el aire, intentando entender quiénes eran esas personas. Justo en el instante en que se acercó lo suficiente, sintió como algo frío y áspero rodeaba su cuello. Antes de que pudiera reaccionar, aquellos hombres le colocaron una cuerda y lo sostuvieron firmemente. Max intentó resistirse, luchó con todas sus fuerzas, pero los hombres lo sujetaban con fuerza, y a pesar de sus movimientos desesperados, lo arrastraron hacia el auto. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Valentina, al ver lo que sucedía, comenzó a gritar y a correr hacia Max, pero el sonido de la puerta cerrándose y el rugido del motor que se ponía en marcha fueron demasiado rápidos. Desde el asiento trasero, Max miró a través de la ventana, con el corazón latiendo desbocado, mientras veía cómo su casa y su pequeña humana se iban alejando. Max estaba atrapado. Los hombres no hablaban mucho, y el auto continuó avanzando por carreteras que Max no reconocía. La sensación de pánico comenzó a invadir su cuerpo, y por primera vez, el perro fuerte y seguro sintió miedo. El paisaje cambió rápidamente, y el olor familiar del campo desapareció, siendo reemplazado por el olor a gasolina y asfalto. Las horas parecían eternas, y Max, agotado por el forcejeo y el miedo, cerró los ojos, intentando calmarse y recordar el olor de su hogar. Ese primer día fue solo el inicio de lo que serían 90 días de una experiencia desconocida y dolorosa. Durante el viaje, el agotamiento y la confusión embargaron a Max. Sentía el cuerpo adolorido y el miedo palpitando en cada fibra de su ser. Los hombres que lo habían capturado permanecían en silencio, comunicándose solo con gestos y miradas. La cuerda alrededor de su cuello era incómoda, y él sentía que cada segundo que pasaba lo alejaba más de Valentina, de Ana y del hogar que tanto amaba. Los olores que llenaban el auto eran desconocidos, fríos y agresivos. Era la primera vez que Max no sentía la tierra bajo sus patas, el aire fresco del campo, ni las risas de su pequeña humana. Finalmente, después de horas de viaje, el auto se detuvo en un lugar oscuro y sombrío. Max fue bajado con brusquedad y llevado a una pequeña bodega descuidada,
donde no había más que una manta rota y un plato de agua sucia. La habitación era fría y húmeda, con paredes de concreto que parecían absorber toda luz y calidez. Los hombres lo empujaron al interior, y antes de que Max pudiera reaccionar, escuchó el sonido metálico de la puerta cerrándose y asegurándose tras él. Solo y asustado, Max inspeccionó su nuevo entorno. Las paredes y el suelo no tenían el más mínimo rastro de naturaleza, ni plantas ni tierra. Allí no había nada más que ese triste rincón para dormir, y la sensación de aislamiento y encierro comenzaba a asentarse en su corazón. A lo lejos, escuchaba los sonidos de otros perros, ladridos desgarradores y tristes, mezclados con el eco de la soledad. Los ladridos de esos otros perros le recordaban que no estaba solo en el sentido literal, pero aún así, la tristeza de no escuchar las voces de su familia era abrumadora. Pasó su primera noche sin dormir, sentado y mirando la puerta, esperando que en cualquier momento Ana o Valentina aparecieran para llevarlo a casa. Pero las horas pasaron, y la puerta no se abrió. Al día siguiente, Max apenas había bebido agua, y el hambre comenzaba a hacerle sentir débil. Aún así, no quería comer de aquel plato extraño y sucio, así que decidió esperar un poco más. Tal vez lo traerían de vuelta, tal vez ese día era solo un mal sueño que pronto terminaría. Pero al pasar las horas, se dio cuenta de que nadie venía a buscarlo. Los hombres que lo capturaron solo aparecían de vez en cuando para dejar comida, y lo ignoraban completamente, como si él fuera un objeto más en esa bodega oscura. Pasaron varios días, y Max comenzó a perder la noción del tiempo. La rutina era siempre la misma: el sonido de la puerta abriéndose, la comida colocada de manera descuidada en el suelo, y de nuevo el silencio aplastante. Sin el calor de su familia, Max sentía que el mundo se iba volviendo cada vez más oscuro y frío. Intentaba no perder la esperanza. Cada noche, al cerrar los ojos, imaginaba el rostro de Valentina y el sonido de su risa. Recordaba las tardes de juego y el aroma de la tierra fresca después de la lluvia en su hogar. Esa era su única manera de resistir el paso del tiempo en ese lugar. Después de semanas en cautiverio, Max empezó a notar que sus fuerzas se debilitaban y que su ánimo también empezaba a decaer. El pastor alemán, quien antes había sido un perro fuerte y lleno de energía, ahora se sentía agotado y atrapado en una rutina monótona de soledad y tristeza. Ya no ladraba ni trataba de llamar la atención. Había comprendido que nadie vendría a ayudarlo en esa bodega sombría. Con el tiempo, los días parecían fusionarse en uno solo para Max. Sus ojos, que alguna vez brillaban con energía, ahora mostraban un cansancio que nunca antes había sentido. En cada momento de silencio, Max intentaba recordar el olor de Valentina, su risa, el tacto suave de sus manos acariciando su pelaje. Recordaba las tardes en las que él y Valentina corrían juntos por el campo, sus carreras en el jardín y las horas bajo el sol. Pero esos recuerdos, que al principio le daban consuelo, empezaban a parecer lejanos, como si fueran parte de otro mundo. La desesperanza comenzaba a instalarse en su corazón. Las semanas pasaron, y aunque cada día era difícil, Max no perdía del todo la esperanza. En el fondo, aún conservaba una chispa de fortaleza. Sabía que necesitaba mantenerse alerta, fuerte y listo para cualquier oportunidad. A pesar del hambre, el frío y la tristeza, su instinto le decía que no se rindiera. Fue en una de esas noches cuando Max notó algo diferente. Uno de los hombres, que parecía tener menos cuidado, dejó la puerta de la bodega ligeramente abierta. Era solo una pequeña rendija, pero suficiente para que una ligera corriente de aire fresco entrara al lugar. El pastor alemán alzó la cabeza de inmediato, sus sentidos captando el cambio. Algo dentro de él se activó, como si esa mínima abertura despertara su instinto de supervivencia, recordándole que tal vez, después de todo, tenía una oportunidad de salir. Esperó en silencio, sin hacer ningún ruido. Sabía que cualquier movimiento en falso podría alertar a sus captores, y entonces la pequeña posibilidad de escapar desaparecería para siempre. Con una paciencia que pocos animales tienen, Max permaneció inmóvil, observando y esperando el momento preciso en el que la vigilancia de los hombres se relajara. Cuando el silencio se instaló definitivamente, y el hombre que había dejado la puerta entreabierta parecía haberse retirado,
Max se levantó despacio, sus músculos tensos y su respiración contenida. Paso a paso, avanzó hacia la puerta, moviéndose tan sigilosamente como podía. Con el corazón latiendo rápidamente, Max empujó con su hocico, abriendo la puerta un poco más hasta que finalmente logró salir al exterior. El aire frío de la noche golpeó su cara, y por un instante, Max se sintió abrumado, como si todo aquello fuera un sueño. Había pasado tanto tiempo encerrado que casi había olvidado la sensación de libertad. Sin embargo, Max no podía permitirse el lujo de detenerse. Sabía que los hombres podían descubrir su fuga en cualquier momento, así que comenzó a correr con todas las fuerzas que le quedaban. A pesar del hambre y del agotamiento acumulado, Max corría como si su vida dependiera de ello, porque en realidad así era. Con cada paso, sentía como el peso de los días pasados en cautiverio se iba desvaneciendo. El bosque oscuro a su alrededor parecía ofrecerle refugio, protegiéndolo de la vista de aquellos que pudieran perseguirlo. Mientras avanzaba por el bosque, cada paso lo llevaba más cerca de su hogar. Aunque no sabía exactamente en qué dirección estaba, confiaba en sus instintos, en su memoria y en su deseo de volver con su familia. El trayecto era largo y agotador, pero Max no se detenía. Los recuerdos de Valentina y Ana eran su guía, y con cada kilómetro recorrido, sentía que su corazón se llenaba de una mezcla de esperanza y determinación. Después de lo que parecieron horas de carrera, Max finalmente llegó a un área que le resultaba vagamente familiar. Su olfato captaba el débil rastro de olores que alguna vez había conocido, y su corazón latía con fuerza. La casa de su familia ya no parecía un sueño lejano. Ahora estaba cerca, y Max no tenía la menor intención de rendirse. A medida que avanzaba, Max empezó a reconocer cada vez más rastros familiares en el ambiente. Entre el aroma de la tierra húmeda y el susurro de las hojas, detectaba olores que alguna vez lo habían acompañado en sus caminatas por el campo. Había huellas de animales conocidos, y el viento traía aromas que le recordaban a su hogar. Su corazón latía con una mezcla de esperanza y agotamiento. Llevaba días sin comer más que algunos restos que encontraba en el bosque y el agua que lograba lamer de los charcos. Su cuerpo estaba exhausto, pero su espíritu, fortalecido por el deseo de regresar, lo mantenía en pie. Llegó una noche en la que Max, después de correr incansablemente, tuvo que detenerse. Su cuerpo ya no le respondía igual, y el dolor de sus patas desgastadas por el largo trayecto era cada vez más intenso. Encontró refugio bajo un árbol, donde se recostó en silencio, respirando con dificultad. Al mirar las estrellas en el cielo nocturno, un profundo sentimiento de tristeza se apoderó de él. Se preguntaba si Valentina aún lo recordaba, si Ana alguna vez había dejado de buscarlo o si pensaban que nunca volvería. Pero la imagen de su pequeña humana seguía grabada en su mente, y fue suficiente para que al amanecer, a pesar de sus heridas y su cansancio, Max se levantara una vez más. Durante el día, continuó caminando, en ocasiones tambaleándose y en otras con pasos lentos, pero siempre avanzando. Su instinto lo guiaba a través de senderos desconocidos, y con cada paso que daba, sentía que estaba cada vez más cerca. Pero sus fuerzas no eran las mismas. Hubo momentos en que las piernas le fallaron, y se desplomaba, respirando con dificultad, rogando en silencio tener la energía suficiente para llegar. En esos instantes, se forzaba a recordar el sonido de la risa de Valentina y el calor del abrazo de Ana, lo cual le daba fuerzas para continuar. Finalmente, una noche, mientras avanzaba por un camino estrecho entre árboles que parecían interminables, Max percibió un olor inconfundible, el olor de su hogar. Era un aroma sutil pero poderoso, una mezcla de las plantas del jardín y el inconfundible olor de la tierra en la entrada de su casa. El corazón de Max comenzó a latir con fuerza, y sin pensarlo, se lanzó a correr. A pesar de su agotamiento y del dolor que se apoderaba de cada músculo, Max corrió como nunca antes lo había hecho. Era como si su cuerpo entendiera que estaba cerca, que su larga travesía estaba a punto de terminar. Cuando finalmente salió del bosque y vio, a lo lejos, la silueta de la casa de su familia, las lágrimas llenaron sus ojos. La noche lo cubría todo, pero Max sabía que estaba en el lugar correcto. A medida que avanzaba hacia la casa, comenzó a ladrar con todas sus fuerzas.
Era un ladrido que llevaba dentro todos los días de sufrimiento, todas las noches de soledad, y cada esperanza que había mantenido viva en su corazón. Sus ladridos resonaban en la oscuridad, y Max no dejaba de llamar, esperando que alguien lo escuchara. Y entonces, después de unos segundos que parecieron una eternidad, una luz se encendió en el interior de la casa. La puerta se abrió lentamente, y Ana salió, mirando alrededor, sorprendida y con el corazón acelerado. Al ver la figura de Max avanzando hacia ella, Ana se quedó sin aliento. Al principio, pensó que estaba soñando, que esa silueta no era más que una ilusión. Pero cuando Max se acercó lo suficiente para que ella pudiera ver sus ojos, esos ojos que nunca podría olvidar, supo que era real. Valentina, al escuchar los ladridos, también salió corriendo, y al ver a Max, gritó de emoción y alegría. La pequeña corrió hacia él, abrazándolo con fuerza, mientras las lágrimas caían de su rostro. Max, a pesar de su agotamiento, no dejaba de mover la cola, lamiendo las lágrimas de Valentina y sintiendo como todo el dolor y la tristeza desaparecían en ese instante. Ana también se unió al abrazo, y por primera vez en meses, Max sintió que estaba en paz. Pasaron largo rato en la entrada de la casa, abrazados y compartiendo un momento que parecía un sueño. Max, aunque débil, estaba finalmente en casa, rodeado de las personas que amaba. Había sido una prueba difícil, una experiencia que jamás olvidaría, pero ahora, en los brazos de su familia, sabía que había valido la pena cada día de lucha.